buenos días, mis hermanos, hermanas. Este día, hermano, vamos a hacer una pequeña meditación en cuanto es nuestra vida personal con nuestro Dios. Y le he titulado, hermano, esta lección, nuestra fidelidad con Dios. Y este es algo, se podría decir hasta algo personal. ¿Cómo llevo yo mi vida con el Señor? No es, hermano, para que nosotros, darle cuenta al mundo, sino que es mi propia vida con el Señor. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que pensamos, aprobamos, por lo que nosotros mismos determinamos. En veces pueden más nuestras emociones que la palabra de Dios en sí. En veces mis pensamientos son más fuertes que lo que la palabra de Dios en veces es. Y la fidelidad, hermanos, la palabra fidelidad quiere decir fiel. Tener confianza con aquella persona. O sea, hay un acercamiento bastante fuerte. Porque de hecho la otra persona tiene la misma confianza en mí, porque hay determinadas acciones donde yo he demostrado de que se puede confiar en mí, como en el otro lado de la persona también puede confiar en mí. Entonces nace una fidelidad bastante, fuerte, porque hay una amistad bastante que nos une, que nos distingue a nosotros de lo que en verdad puede haber en nuestros corazones. Y hablando así, hermanos, esto se aplica también incluso entre las personas, entre nuestras familias, nuestros seres queridos. Podemos tener la idea de que mi tío es bien fiel a su esposa o algo por estilo, porque conocemos las actividades y las actitudes de ellos. En las cosas espirituales, hermano, en este lado es con Dios. Sabemos que Dios es fiel. Él no cambia sus pensamientos. Él no es como el hombre que es inconstante en los caminos, y nosotros tenemos la manera de que hoy decimos una cosa, a los 3-5 minutos decimos lo contrario, y cambiamos constantemente nuestras mismas decisiones y todo eso. Incluso entre los matrimonios hay discusiones porque la esposa dijo esto, dijo ya ahorita, a los 10 minutos está diciendo lo contrario, y el hombre dice, pero acabamos de discutir acerca de esto, ¿por qué estás cambiando los pensamientos? Porque el hombre y la persona, hermano, somos así, constantemente cambiamos, pero Dios es un Dios fiel, mantiene siempre firme su palabra en todo. Por lo tanto, la palabra fidelidad, hermanos, viene de un acercamiento con Dios. ¿Qué tan cercanos estamos nosotros con Dios? Es increíble, hermano, que en veces nosotros los cristianos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos más de Dios. Porque sabemos cómo es Dios. Y sabemos muy bien, hermanos, que con una letra que nosotros cambiemos al mensaje que Él nos tiene, ya nos convertimos lo opuesto de lo que es una fidelidad con nuestro Señor. Entonces, ser fiel al Señor quiere decir que debemos de buscar siempre qué es lo que Dios dice acerca de este tema. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de estas palabras? Dios nos manda siempre un mensaje a nosotros. A pesar de los años que han concurrido en nuestras vidas, siempre hay algo que nosotros tenemos que escuchar, aprender y obedecer a nuestro Dios. Pero, ¿cómo nos lleva a nosotros a esta, confianza con nuestro Dios? Nuestra fidelidad con Dios. ¿Cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios, o cómo nosotros andamos en los caminos del Señor? Por ejemplo, en esta mañana, hermanos, nosotros en la clase bíblica se tocó este tema. En el libro de Proverbios, capítulo 14, en versículo 12, voy a pedir a los hermanos si lo pueden poner, por favor, en pantalla. Y fíjense bien en el libro de Proverbios 14, versículo 12. Dice aquí las Escrituras, hermanos: hay caminos que al hombre le parecen derecho,
pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, hay una forma de cómo caminar con Dios, andar con Dios, de andar de acuerdo a la palabra de Dios. Y solamente ese camino nos va a llevar a la vida eterna en sí, porque es ahí los caminos donde se abre la confianza entre Dios y el creyente. Es ahí donde se abre, digamos, los deseos de servirle a Dios, pero con una actitud correcta. Porque le podemos servir también a Dios con una actitud incorrecta, como lo hizo Pablo, persiguiendo a la iglesia, en contra de la iglesia, porque él creía que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Y nosotros podemos actuar igual como el apóstol Pablo, donde nos equivocamos por nuestros pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces nos desviamos nosotros lo que es de Dios y nos desviamos en tal forma de que en vez de servirle a Dios estamos totalmente equivocados. Entonces no puede haber una fidelidad con nuestro Señor porque nosotros pensamos un poquito diferente a lo que Dios piensa en verdad sí. Por lo tanto, esto nos lleva a nosotros al pensar de que si queremos andar con Dios, tenemos que aprender a caminar conforme la voluntad de Dios es. Es ahí donde se abre nuestra confianza, nuestra fidelidad con nuestro Dios, donde aprendemos a serle fiel a Él en todos nuestros aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestras oraciones, hermanos, nuestro caminar con el Señor, constantemente en los caminos, cuando uno hace algo indebido, cuando uno hace y sabe muy bien que lo que hizo no es correcto, no es necesario que venga el hermano y le diga a usted que es tan incorrecto está usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está en su corazón y la palabra de Dios le está dictando a usted en estos momentos, en el momento en que la culpa nace y dice, estás mal con Dios. No puede haber una fidelidad genuina entre aquel que cree con Dios y con Dios mismo. Mire el pueblo de Israel, hermanos, según la historia que hemos leído bastante los días miércoles, cómo el pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, el pueblo escogido físicamente, Dios lo escogió a ellos, hermanos, y sin embargo fue un pueblo que vio las maravillas de Dios, vio la grandeza del Señor, vio el poder de Dios. Fueron personas, hermanos, que vieron tantas cosas hermosas acerca de Dios. Sin embargo, el amor y la fidelidad hacia Dios era espontánea. Era como el tiempo del invierno, era como el tiempo del verano, por temporadas. Y después que terminaba esta temporada, se olvidaban de Dios y comenzaban a hacer ellos lo malo ante los ojos de Dios. Tanto que se olvidaban incluso de las leyes. Antes que Dios entrara al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿cuánto tiempo Dios no pasó educando a su pueblo para que le fuera fiel en tierras ajenas? Y sin embargo, cuando ellos llegaron a la conquista, hermanos, a través de Josué, entraron a la conquista y conquistaron las tierras prometidas que Dios les había dado. Pasando no mucho tiempo, hermanos, Josué tuvo que combatir con ellos, porque la fidelidad se había ya corrompido en el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios reacciona, hermanos, también para que traer a esta nación a una unidad espiritual, donde Dios prácticamente es el único Dios en medio de su pueblo. Nosotros, hermanos, sabemos que la Biblia condena toda la maldad, pero también aprueba la fidelidad de Dios, la fidelidad del creyente a la obediencia de la palabra de Dios. Dice aquí, hermano, en el libro de Romanos capítulo 6, si me acompañan todos, a Romanos 6, versículo 17, vemos aquí, hermanos, cómo Pablo hace esta reverencia o información, mejor dicho, acerca de aquella forma en la cual nosotros obedecimos al llamado de nuestro Señor Jesús.
Y dice aquí, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 17, donde dice, y leamos el versículo 15, donde dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el versículo 18, y libertado del pecado veniste a ser siervo de la justicia. Por lo tanto, hermanos, nosotros obedecimos a la palabra de Dios. En aquellos momentos nos entregamos al Señor de acuerdo a la enseñanza de Cristo, a la cual nosotros renunciamos a todo lo que es el mundo pagano, a todas las ideas que nosotros aprendimos allá en el mundo. Y digo yo así, hermanos, porque es un mundo de ideas digamos, que no tienen límite ni respeto a la palabra de Dios. ¿Y de qué tanto estoy yo hablando, hermanos? Bueno, en otros tiempos nosotros adorábamos las imágenes. En otros tiempos nosotros teníamos variedades de personas y todo eso. Incluso, hermanos, nosotros respetábamos tanto a aquellas personas que las idolatrábamos nosotros en sí, ya sean cantantes, artistas, lo que sea. Pero hemos venido a Cristo, hermano, y hemos aprendido a tener un concepto no más alto del que nosotros debemos de tener en sí. Romanos 12:3 lo enseña esto. Y debemos de tener ese concepto, hermano, el de la humildad, el de que el Señor nos ha enseñado a nosotros a respetarnos a unos a otros como tales como nosotros somos, porque no hay mayor entre nosotros ni tampoco hay menor entre nosotros. Sin embargo, hermanos, hemos aprendido en nuestra fidelidad con nuestro Señor a serle fiel. Y es bien interesante, hermanos, cuando, por ejemplo, cuando yo me convertí en cristiano, hermanos, agarré una bolsa negra de lo que yo me acuerdo y comencé a tirar ahí los discos que yo escuchaba antes, la música, cassette y todo eso. Y también ahí encima de otras, pues ahí unas imágenes que tenía yo también y todo eso. Y todo eso se fue a la basura. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte en cristiano, hermanos, entiende de que solamente hay un Dios. Y si vamos a escuchar algo que me edifique conforme a la palabra de Dios, debe de ser así, de esa forma. De lo contrario, hermanos, no podemos servir a dos señores a la misma vez. Le servimos a Satanás o le servimos al diablo, pero no le podemos, le servimos a Dios, le servimos a Satanás, ¿va? Pero no le podemos servir a dos señores a la misma vez. Una parte mi corazón me dice que lea la Biblia y por otra parte mis manos hacen lo contrario en sí. Debemos de aprender, hermanos, darle lugar a lo que es de Dios en nuestras vidas. Y ahí comienza, hermanos, la fidelidad, de serle fiel a nuestro Señor Jesús. Dice aquí, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, en versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron a como el viento, dice. Y fíjese, ese es cuando la persona, hermanos, no somos fieles a Dios. Nos enredamos como trapos sucios en nuestros propios pecados. Y entre más sucio esté, y llega a lavar la ropa sucia, más sucio, más mugre sale de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos de una forma no serle fiel a Dios.
Y es lo que es la consecuencia del pecado, de que nos enreda bien fácil en el desenfreno del pecado. Por lo tanto, no le podemos nosotros servirle a Dios con una mente, hermanos, equivocada y con unas acciones opuestas a lo que uno piensa. Sin embargo, tenemos que aprender nosotros a encontrarnos con nuestro Señor tal como Él es. Dice aquí a continuación, hermanos, de Isaías 64, versículo 7. Nadie hay que invoque, dice, tu nombre. ¿Quién despierte para apoyarse en ti? Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, dice, y nos dejaste marchita, dice, en pos de nuestras maldades. Aquí encontramos, hermanos, que en veces la persona, el orgullo de no aceptar sus errores, de no aceptar de que hay un solo Dios, nos puede llevar, hermanos, a situaciones donde no podemos nosotros agradar a Dios. Imagínense usted, hermanos, en el matrimonio, por ejemplo, cuando no existe la fidelidad en ambos. Es un matrimonio amargado, porque él no confía en ella no confía en él. Por lo tanto, es una comunicación bastante dañina. Hay mucho daño y se dañan las personas en sí. Con Dios, hermanos, cuando no existe esa fidelidad en sí, Dios se enoja. Dios no está contento y alegre celebrando nuestras equivocaciones constantemente. Vemos que nos enredamos en una y caemos en una y nos enredamos en otra. Por fin, Dios me ama a mí siempre. Dios no enseña eso. Dios es celoso de buenas obras. Y la fidelidad debe de existir en el cristiano. Aquel que ama a Dios debe de respetar lo que Dios nos enseña en las Escrituras. ¿Cuántas veces, hermanos, no fui ofendido cuando uno sale a evangelizar y uno le enseña las Escrituras a las personas? Y cómo la persona, hermanos, recibe aquel mensaje y en vez de recibirlo bien, se enojan contra uno, como si uno hubiera escrito la Biblia. Si en verdad la palabra de Dios, hermanos, es molesta para aquellos que no tienen los oídos para oír el mensaje del Señor. Sin embargo, hermanos, es nuestro deber siempre dar a conocer lo que la Biblia dice versus lo que el hombre piensa en sí. Porque ahí se pone a prueba, hermanos, varias cosas. Una, mi convicción con el Señor. El amor que yo tengo a la palabra de Dios y el amor que Dios tiene para los que están perdidos en este mundo. Juan 3:16, hermanos, nos enseña de que Dios amó a este mundo, que mandó a su Hijo primogénito para que todo aquel que se perdía en Él encontrara la vida eterna. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos de que hay tantos lugares que se necesita que la palabra de Dios sea expresada y que sea enseñada, y especialmente de aquellos que vivimos conforme el Santo Evangelio, que somos guiados por la palabra de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo y que ponemos por obra los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios para nosotros no son gravosos. Sin embargo, hermanos, hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Pero es una lucha, hermano, donde Satanás ha cegado también el interés de aquellos que buscan la palabra de Dios. Y es que Satanás, hermano, hay que mencionar su nombre también. Muchos no lo quieren hacer, pero hay que hacerlo, porque es nuestro enemigo en sí, es el enemigo de Dios también. Y él, como enemigo, hermano, de Dios, no quiere que nadie encuentre la salvación.
Entre más enredados estamos en nuestros pensamientos equivocados, más feliz se pone Él. Porque entre menos entendamos lo que es en verdad el Evangelio, para Él es mejor. Y en veces, hermanos, nosotros no encontramos el camino de salvación porque nuestros pensamientos ya están más curtidos en nuestros corazones que seguir el Evangelio de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 19, en versículos 7 y 8, si todos me acompañan a este versículo, Apocalipsis 19, en los versículos 7 y 8, amén. Versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, fíjense bien esto, las acciones justas de los santos. Quiere decir que el Cordero, hermanos, es la esposa, es Cristo. Y Cristo viene por la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia son aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por ellos viene el Señor. O sea que Él viene por mí y viene por ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios porque hemos lavado nuestras ropas en las aguas del Cordero y hemos nacido de nuevo como cristianos, como hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. La cual significa que cada uno de nosotros debe de ser fiel a Dios. Cada uno de nosotros debe de llevar una vida, digamos, con esa fidelidad con nuestro Padre Altísimo, donde nosotros no aceptamos las fiestas paganas de este mundo como tradición a nuestra vida cotidiana cristiana, la cual significa que nosotros no vivimos bajo el pensamiento de este mundo. Las reglas de Dios son bien claras, los mandamientos del Señor son bien claros, pero esas son entendidas para que los que son llenos del Espíritu Santo, lo cual significa que en doctrina de Cristo nosotros seguimos la palabra del Señor. Ni le agregamos una letra ni tampoco le quitamos en sí, porque debe de haber una fidelidad con nuestro Señor, y es la de mantenernos fiel con nuestro Padre espiritual. Dice aquí, hermanos, en 1 de Pedro, no olvidemos esta parte de aquí, vamos a regresar. En 1 de Pedro 4:11, fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pedro, hermanos. Y esto es bien la clave para muchas cosas. Pero fíjense bien lo que dice aquí, 1 de Pedro 4:11. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Ok, es muy importante que todos lo leamos. Si alguno hable, fíjense bien, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Que Dios da. Porque en todos sean Dios glorificados por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjese bien la clave del versículo, hermano. Dice, en primer lugar, dice el versículo 11, dice: si alguno habla en las cosas de Dios, si alguno habla en las cosas espirituales de Dios, el que habla, el que enseña, el que predique conforme a la palabra de Dios, dice, hable conforme, dice, a la palabra de Dios, o sea, no al pensamiento mío,
no a mi criterio, no conforme yo crea que sean las cosas como se deben de dar, porque ese es mi punto de vista. No, porque entonces yo no soy fiel a Dios. No puede haber fidelidad entre Dios y conmigo, porque yo estoy cambiando el orden divino de Dios. ¿Cómo es que yo cambio el divino de Dios? Porque mis ideas les gustan a ustedes y mis ideas les complacen en sus pecados. Por lo tanto, mis ideas son aceptadas, pero Dios las desaprueba. Por lo tanto, no soy un siervo del Señor porque estoy enseñando cosas que no son correctas de Dios. Y fíjense bien, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. De hecho, el capítulo 17 de Juan se dice que es la oración personal de Jesucristo. Y se dice que es la oración personal de Jesucristo porque antes de la muerte de Él, antes que Él fuera crucificado, nuestro Señor Jesús oró. Y la oración que Él llevó, hermano, fue una oración personal entre Él y su papá, que es Jehová. Por lo tanto, la oración que Él hizo ahí fue pedir por aquellos que van en el mundo. En este caso son los apóstoles. Pidió también en la oración, hermanos, a su Padre que la unidad de la iglesia, que todos tengamos el mismo pensamiento. Y Él habló acerca de esa unidad espiritual. La pregunta que nos hacemos nosotros, y la pregunta es basada en esto. Mire hoy el día en que vivimos, los tiempos en que vivimos. Hermano, esto es escalofriante. Y aquí entra este nombre, que para muchos es indiferente, pero este nombre está afectando a la iglesia desde hace muchos años. Y se lo voy a escribir aquí. La apostasía, hermanos, no es un acto de fidelidad. La apostasía es un acto satánico que ha entrado a la iglesia del Señor, donde muchos hablan fuera del conocimiento, ¿no? Muchos hablan de lo que Dios no aprueba. Y hay que ver que estamos invadidos de ideas, de conceptos equivocados. Y fíjense bien lo que dice aquí el versículo 11, hermanos, de 1 de Pedro. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O sea que aquí no hay pensamientos humanos. Cualquier pensamiento humano que usted tenga en mente, hermanos, no es aprobado por Dios. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si esto es aprobado por Dios o no? Bueno, para eso tenemos que usar la Biblia, hermanos. Tenemos que irnos al libro de Hechos, capítulo 17, en versículo 11. Y fíjese bien, este es un ejemplo a seguir. Hechos 17, en el versículo 11. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 11 dice, lo tenemos ya, hermanos. Y esto era más nobles que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y dice bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que nosotros debemos que hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la respuesta que Dios quiere que nosotros oigamos. Porque la apostasía, hermanos, no podemos actuar Dios
con nuestro Dios, de una forma serle fiel al Padre, porque la apostasía es todo lo opuesto de lo que Dios enseña en sí. Y hay que ver que hay buenos corazones muy abiertos, entregados a Dios, pero de una forma equivocada. Por lo tanto, no podemos nosotros servirle a Dios de una forma equivocada, así como lo hizo Pablo. Pablo persiguió la iglesia y aprobó hasta la muerte de Esteban. Él estaba sosteniendo sus abrigos de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Sin embargo, Pablo dice en una ocasión, dice que lo hizo bajo toda buena conciencia, pero estaba equivocado. Y así como Pablo en ese tiempo, habemos mucho todavía en nuestros tiempos donde nos equivocamos, nos enseñaron mal, nos explicaron mal, pero para eso tenemos la Escritura, para escudriñarla. No solamente es de adorno, como muchas personas que le ponen de luces a la Biblia, pero eso es todo. No, la Biblia es para leerla, para estudiarla, para conocer a Dios, para acercarnos un poquito más acerca de lo que Dios dice acerca de este tema. Hay muchos temas que nosotros debemos de tocar. Sin embargo, en vez de inclinamos mejor nuestros oídos, porque nos hace más fácil dejar que otro me explique la Biblia a su manera, a su forma, que yo leerla. En vez de, hermanos, nosotros mismos colaboramos para que la apostasía venga. Sin embargo, regresando, hermanos, nosotros aquí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en versículo 7, aquí aprendemos nosotros, hermanos, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es Cristo, hermanos. El esposo es Cristo. La esposa es la iglesia. La iglesia se prepara, hermanos, pero no una forma equivocada. Nos debemos de preparar nosotros sabiendo las Escrituras, conociéndolas a ella y ponerlas por obras. Y que cada uno, hermanos, porque esto no es una salvación en grupo, esta es una salvación individual. Cada uno de nosotros debemos de trabajar nuestra salvación, pero debemos de trabajarla de una forma, digamos, sabia y prudente con nuestro Señor. ¿Cómo? Siéndole fiel a nuestro Dios. Sabiendo dónde está el error, sabiendo nosotros que lo que Dios no aprueba esto. Y sin embargo, hermanos, hay mucha gente que esto no le hace caso. Versículo 8 dice: y a ella, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sabe? El lino fino, hermanos, es como algo limpio, blanco, sin ninguna mancha en sí. Eso debe de ser la iglesia. Pero nosotros, hermanos, cada vez que salimos a nuestros trabajos, somos zarandeados por Satanás en muchas formas. Pedimos perdón constantemente a Dios por nuestras fallas, por nuestras debilidades, en fin. Nuestras batallas, caemos, nos levantamos y decimos: voy a continuar, no le voy a dar gusto al diablo, dicen algunas veces. En fin, ahí estamos nosotros, luchando día tras día, con la esperanza, hermanos, que cuando venga Cristo nos encuentre a todos limpios, sin ninguna mancha que pueda haber en contra de nosotros, que pueda haber, hermanos, algo que nos evite entrar en esa reconciliación con Dios. Por eso, la felicidad, hermanos, con nuestro Señor, debemos de aprender cómo debemos nosotros de trabajarla en sí.
La buena obra, hermanos, de cada uno de nosotros debe de perfeccionarse conforme vamos conociendo en cuanto a lo que es conocer la voluntad de Dios. En veces nosotros, hermanos, actuamos no muy lejanos del pueblo de Israel. En el libro de Marcos, capítulo 14, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Vamos a irnos al libro de San Marcos, según el Santo Evangelio. En el capítulo 14, y vamos a leer unos versículos ahí. Amén, hermanos. Ok. Vamos a comenzar a leer el versículo 3. Jesús es ungido en Betania. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastros de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjala, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que había, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es cierto, hasta este día todavía se habla de ella. Hermano, aquí se ve, digamos, la obra de esta mujer. ¿Tenía ella conocimiento del valor económico? Sí. Pero en cierta forma ella lo vio incluso hasta una forma como menos importante en cuanto a la venta, y lo vio con un gran gesto noble para lo que ella hizo con nuestro Señor Jesús. Las murmuraciones, hermanos, nacieron pudiendo haberle sacado provecho a eso y siempre darle ese dinero a los pobres, por decirlo así. Cristo conoció, hermanos, el corazón de María y sabía que ella era sincera y que de veras estaba haciendo lo que podía, porque el perfume que ella derramó sobre Cristo valía prácticamente una gran fortuna. Jesús, hermanos, alabó a María por esa buena obra y por haberlo hecho, lo que ella podía haber hecho, lo hizo en ese momento. Este texto, hermanos, nos mueve a preguntarnos si estamos haciendo todo lo que en verdad podemos nosotros hacer según a nuestra capacidad. María hizo lo que tenía que haber hecho y lo hizo. Nuestra pregunta es si estamos sirviendo a Dios a medias o lo estamos sirviendo a Dios
completamente? ¿O en qué forma nosotros le servimos a Dios con nuestras vidas? Nuestra fidelidad, hermanos, con nuestro Dios se distingue en cuanto a cómo nosotros, prácticamente nosotros, individualmente cada uno, es fiel a Dios. En conducta moral, en doctrina, en el amor de Dios. ¿Vale más la pena obedecer al hombre con sus ideas, o vamos a buscar a Dios conforme la voluntad de Dios? Los de Macedonia, hermanos, según leímos nosotros en Hechos 17, versículo 11, vemos aquí, hermanos, que ellos buscaban la forma como saber más, indagar más acerca de lo que estaban ellos recibiendo como información, y le entregaron a Dios prácticamente lo que tenían ellos que hacer en sí. Pero también en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos nosotros historias bíblicas donde han sido escritas para nosotros. Hay siempre una conclusión, y ya para concluir nosotros, hermanos, esta mañana, hay siempre una conclusión, hermanos, de nuestras acciones. ¿Qué tanto nosotros amamos a Dios? ¿Se acuerdan de Pedro cuando les hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo Pedro respondió a esa pregunta? Sin embargo, cuando vinieron los hechos, cuando vino el momento, hermano, de la prueba en sí, se acordó cuando Cristo le dijo, me negarás a mí, a la tercera vez el gallo va a cantar. Habrá sido un tormento para Pedro cuando oyó el gallo cantar y las veces que él lo negó en sí. Hermano, nosotros cuando negamos a Cristo, cuando negamos a Dios para no entrar en pleito, como dicen algunos, en política y en religión, yo no me meto. Eso se lo dijo a otras personas. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aprender a explicar la palabra de Dios. Y de no hacerlo así, hermanos, la idea de la apostasía cae sobre corazones de muchos. En 1 Timoteo, hermanos, capítulo 1, 18 al 20, encontramos ahí, hermanos, que dos nombres que dice Emineo y Alejandro cayeron. Y Pablo, hermanos, se expresa de ellos no muy alegremente, puesto que me han abandonado, dice todavía. Se fueron, no para con Cristo, no para la iglesia, sino que se fueron al mundo. Renunciaron ellos, hermanos, porque era la fidelidad de estos hombres estaba dudosa, cuestionable, la cual significa que no echaron raíces. A pesar de las maravillas que ellos vieron, escogieron el mundo como última opción. También aquí encontramos en 2 Timoteo 4:10 acerca de Demas. También cayó por las ilusiones de este mundo, hermanos, en aquel tiempo presente. Cayeron. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros, dice todavía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice todavía Pablo. Vivimos nosotros, hermanos, en un tiempo donde hay tanta distracción, donde los cristianos podemos sumergirnos en estas distracciones y olvidarnos de Dios y todas las promesas del Señor y comenzar una vida, hermanos, sin la guía espiritual de Cristo. ¿Por qué?
Porque esta es el arma de Satanás que está usando sobre los hijos de Dios. Porque lo que ya está en el mundo por fin ya están ganados. Ya Él ya los tiene felices. Pero no a usted. A usted lo quiere, a mí me quiere. A todos nos quiere Él. Sin embargo, hermanos, debemos de serle fiel a Dios, porque Dios a los que son infieles les tiene también preparado un lugar para ellos. Un lugar donde no es nada acomodador para nosotros. Por último, hermanos, en Lucas 22:31, en Lucas 22:31, amén, hermanos. En Lucas 22:31, hermanos, dice las Escrituras así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo. Bueno, esta es la labor de este ser espiritual: zarandearnos a nosotros. ¿Saben lo que significa zarandear, no? Bueno, espero que sí sepan lo que significa. Pero fíjense, hermanos, todo aquel que ama la venida de Cristo, todo aquel que ama al Señor, Dios quiere que abramos nuestros ojos, que salgamos de la oscuridad a la luz del Señor. Pero Satanás no está de brazos cruzados. Él no está esperando el día que usted renuncie. No, Él va a ir a provocarlo a usted. Él lo va a buscar a usted. Él me va a buscar a mí y a mi familia. Y nos va a zarandear. ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Dónde está nuestro amor en el Padre? Y Él, hermanos, Él sí tiene clara y sabe muy bien lo que a Él espera. La pregunta es, ¿usted sabe muy bien lo que a usted le va a esperar y lo que usted quiere? En el Señor solamente hay un camino, hermanos. El camino, dice el Señor: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dice el Señor. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Si seguimos las condiciones de Dios, la del Espíritu Santo, de Cristo, vamos por buen camino. Es sufrido porque lo es, pero es buen camino. Pero si queremos cortar el camino y irnos por caminos cortos, no vamos a llegar a ese lugar que Dios quiere que lleguemos. Porque la fidelidad es muy importante. Serle fiel a Dios hasta la muerte es una condición que Dios pone al cristiano.